Bien, vamos a continuar con la explicación del tema sobre la libertad sindical. Estábamos viendo en el caso concreto de lo que es la selección de los delegados sindicales, pues un poco más grande. Lo que pasa es que había aquí un pequeño fallo, que ya lo hemos subsanado, en torno a quién puede votar. Con relación a la elección de los delegados, pues por un lado tenemos que tener en cuenta que pueden votar todos aquellos que sean mayores, tengan una edad mayor de 16 años y que lleven como mínimo un mes de antigüedad dentro de la empresa. Y aquí donde sí realmente estaba esto equivocado. Entonces, para sí quién puede ser seleccionado como delegado de personal, pues hay que tener en cuenta de que tiene que tener una edad superior o igual a 18 años, tener una antigüedad en el centro de en torno a los 6 meses de antigüedad, ¿vale? Y también pueden presentarse a estos delegados los sindicatos o trabajadores con un número de avales que sea igual a 3 veces el número de candidatos que tienen que ser elegidos. Pongamos por caso que, teniendo en cuenta el número de personas que trabajan en la empresa, pues una empresa tiene que elegir 5 delegados, ¿no? Bueno, pues para que un sindicato o un trabajador se pueda presentar, para eso la elección de los 5 sindicatos tiene que haber reunido como mínimo un número de avales de 15, correspondiente a 3 por 5 candidatos que tiene que elegir, ¿de acuerdo? En este punto vamos a realizar una nueva pregunta para el ejercicio que estamos realizando, y que será la siguiente: ¿cuántos meses de antigüedad debe tener un trabajador para poder participar en la elección de delegado a personal? Bien, continuamos pues. Ya hemos visto, por tanto, quién puede votar, quién puede ser elegido, ¿de acuerdo?, en función del número del delegado que haya que seleccionar. Bien, vamos a ver ahora otro apartado importante, y es el número de delegados que deben de ser seleccionados dentro de la empresa, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hasta, fijaros que aquí pone el número de trabajadores, ¿de acuerdo?, donde pone el número de trabajadores. Vamos a modificar esta pequeña rata. Supongamos que la empresa tiene 6, 10, 30, 49, porque a partir de 50, 100 y así sucesivamente. Bien, pues se da cuenta el número de delegados de personal, o en todo caso el número de personas que integrarán el comité de empresa, estará en función de este número de trabajadores que tenga la empresa. Y lo del delegado de prevención, que también son importantes tenerlo en cuenta, pues irá en función del número de personas que también tenga la empresa. Fijaos, así pues, si una empresa tiene 6 trabajadores o más de 6 trabajadores, pues tendrá un delegado de personal. Si tiene entre 10 y 30 trabajadores, pues tendrá 3 delegados de personal, ¿vale? En este caso en concreto, esto habría que acortarlo un poco, porque en caso de que tenga entre 30 y 49, serían 5 los delegados de personal, sería 5 en caso de que tenga entre 49 y 100 los delegados de personal que tendrían que ser, pero ya no serían delegados de personal, ya se llamarían comité de empresa. Fijaros cómo a partir de 49 ya la empresa no tiene delegado de personal, sino que tiene ya un comité de empresa que tiene su presidente y que tiene ya un órgano colegiado. Entre 49 y 100 trabajadores, pues tendrá 5 personas trabajando en el comité de empresa. Y ahora, fijaros bien, por cada entre 100 y 250, o sea, aquí por cada 150 que se le añade, y se le añade 150, se le incrementa el número de personas de los comités de empresa en 4, o sea que tendría 9. Si estuviésemos aquí, entre 253 y 500, o sea, se le añade otros 250, otros 4 trabajadores más que tendría que estar compuestos por el comité de empresa. O sea, una empresa que estuviese aquí entre 250 y 500, pues tendría en total 4 y 4, me acuerdo, serían 8, más 5 serían 13 delegados o personas que integran el comité de empresa. Y así, pues lo mismo, entre 750 y 1000, 4 más. Y ya a partir de 1000, pues serían cada 1000, pues sería incrementándose en 2 personas más el comité de empresa. Con relación a los delegados de prevención, vemos como si la empresa tiene entre 40 y 100, tendrá 15 delegados de prevención. Si tiene entre 100 y 250, tendrá 20. De 250 a 530, de 500 a 750, 35. De 750 a 1000, 40. ¿Vale?
Muy bien, pues llegado a este punto realizaremos una nueva pregunta que tenéis que contestar en la hoja que se os va a dar, ¿vale? Y es la siguiente. ¿Cuántos miembros de comité de empresa tendrá una empresa con 350 trabajadores? Vale, pues la contestáis y la anotáis ahí en el cuaderno. Seguimos para adelante. Ya hemos visto quién puede ser delegado personal, quién puede elegir, el número de delegado personal que tendrá, ¿vale? Y ahora vamos a las elecciones. El día de las elecciones, cuando se produzcan estas elecciones, hay que tener en cuenta que si la empresa tiene más de 50 trabajadores, pues será necesario realizar 2 colegios electorales, unos para técnicos y otros para personas sin cualificación. Por otro lado, con relación al número de mesas electorales, hay que tener en cuenta que cada 250 tendrá que haber una mesa electoral. Y por último, tenemos que también tener en cuenta que el mandato durará, ¿de acuerdo?, 4 años. O sea, se seleccionan los delegados o los miembros del comité de empresa por un periodo de 2 años. Bien, pues con esto terminamos esa parte y vamos a centrarnos ahora en lo que es la parte del conflicto colectivo. Bien, el conflicto colectivo básicamente hace referencia a 2 puntos importantes. Por un lado, la huelga, que se produce cuando los trabajadores, para defender sus derechos, pues deciden, de mutuo acuerdo y ejerciendo su derecho, no ir a trabajar, ¿de acuerdo? Eso tendrá unos condicionantes que los vamos a ver aquí resumidos. Mientras que el empresario también, de forma unilateral, puede decidir no abrir la empresa en caso de que crea que hay peligro o bien de que hay algún tipo de ocupación de la empresa dentro del local donde se desarrolla la actividad. Vamos a centrarnos un poco en la huelga, que quizás sea un poco lo más interesante. En este caso, aquí aparece la pregunta, ¿no? ¿Quién convoca la huelga? Bien, pues la huelga la puede convocar el comité de empresa, los sindicatos o los trabajadores. Pero es muy importante que se produzca un preaviso de 5 días. Hay que tener en cuenta que la empresa debe de conocer con 5 días de antelación que se va a producir la huelga, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que se debe de constituir un comité de huelga para tratar de solucionar el problema. O sea, no basta con decir la huelga, vamos toda la huelga, sino que es como una especie de comité, un grupo de trabajo que tendrá como objetivo pues, intentar solucionar a la medida de lo posible el problema que ha llevado la huelga para no tener que llegar a más. Por otro lado, el gobierno pues también fijará una serie de mínimos, unos mínimos que vendrán a establecer, pues, por ejemplo, en el metro es muy conocido el caso de que la huelga esta que se produjo en el metro, que tiene muchísimo tráfico, bueno, por los servicios mínimos dieron con que el metro debería de funcionar a unas determinadas horas concretas porque tenía mucho tráfico. O sea, no se puede directamente suspender totalmente el servicio, eso el gobierno lo fijará. Muy importante también tener en cuenta que durante el periodo de huelga los trabajadores no cobran y además no cotizan por estos días de la seguridad social, con lo cual es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de ir a la huelga. Bien, con respecto al cierre patronal, ya hemos dicho que en este caso es el empresario, ¿no?, el que decide de forma unánime pues realizar no apertura del centro de trabajo. Vale. Por último, tenemos que tener en cuenta también que estos conflictos colectivos se resuelven mediante lo que se llama la conciliación, ¿vale?, que es cuando ambas partes tratan de arreglarlo de mutuo acuerdo. La mediación es cuando existe una tercera persona, puede ser una persona del ayuntamiento, una persona de la administración, que trata de ayudar para que las dos partes en conflicto, trabajadores y empresarios, lleguen a un acuerdo. Y por último, el arbitraje, que es cuando un tercero toma la decisión, y esta decisión será obligatoria. O sea, en este caso en concreto, esta tercera persona no solamente ayuda a que se produzca ese acuerdo, sino que lo que ellos decidan, lo que esta tercera persona decida, será lo que se debe hacer. Vale. Vamos a llegar a este punto a realizar una preguntilla, pregunta número 5, que será la siguiente. ¿Qué periodo de preaviso tendrán que respetar los trabajadores en caso de huelga? ¿Cobrará el trabajador en los días de huelga? Bien, y por último vamos a hacer un poco de referencia a lo que se llama el derecho de reunión. El trabajador tiene siempre derecho a poderse reunir dentro de la empresa.
Eso es un derecho que le reconoce la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores y que tiene como característica ese derecho para que poderse ejercitar esa reunión es que debe de ser convocado por los trabajadores de los representantes en un 33% o sindicato delegado. O sea, para que se pueda reunir, pues tiene que haber un grupo nutrido de trabajadores que quieran realizar la reunión. En concreto, debe de ser un número superior a un 33%, aunque también los sindicatos, los delegados, lo pueden hacer. También regirá un preaviso al empresario de 48 horas. O sea, hay que avisar al empresario con 2 días de antelación para que él lo tenga en cuenta. Y por último, los trabajadores fuera de horario de trabajo, pues quiere decir esto que los trabajadores tendrán que realizar dichas reuniones fuera del horario de trabajo. No pueden estar trabajando y dejar su puesto de trabajo para acudir a dicha reunión. Aunque sí es cierto que se puede y se debe, en todo caso el empresario deberá respetarlo, realizar dichas reuniones dentro del centro de trabajo. Y esto es todo, esto es el resumen principal de este tema. Quizá lo más espinoso sea esta parte de aquí, puesto que hay que tener en cuenta bastantes factores, pero al ver este esquema, si se memoriza el esquema es muy fácil luego saber el número de delegados que corresponderá para cada empresa. Bien, vamos a terminar entonces esta exposición con la última pregunta, y que dice así: para ejercer el derecho de reunión, ¿qué periodo de preaviso tiene que respetar el representante de los trabajadores? Bueno, pues con eso terminamos la segunda parte del tema 10.